Un saludo, soy Carlos Rosado, nuevamente con ustedes en este podcast para hablar de los movimientos que se han generado en la NFL. Oficialmente, la agencia libre inicia este miércoles 17 de marzo, pero ya los equipos empiezan a hablar con los jugadores, se empiezan a cerrar las diferentes negociaciones con también los diferentes atletas dentro de la NFL, varios cambios en los diferentes equipos de la NFL, jugadores que los etiquetan como jugador franquicia, pero también jugadores que les extienden contrato en su mismo equipo. Caso como el que sucedió con Dak Prescott en el equipo de los Cowboys, que al final llegan a un acuerdo, lo firman por 4 años y se convierte en uno de los mejores pagados dentro de la NFL. A pesar de la lesión del año pasado, al final no lo etiquetan como jugador franquicia, pero eso ya lo platicamos la semana pasada y ahora nos vamos a enfocar con esta clase de jugadores de agencia libre, cuáles quedaron disponibles y los equipos abrieron la chequera y uno de ellos fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra, que el año pasado sufrieron mucho, que Bill Belichick sabía que no tenía un plan B, que no se había enfocado en los últimos años fuertemente en el tema de la agencia libre. Ahora tiene dinero, ahora tiene la oportunidad y sabía que su equipo fue un desastre el año pasado. Creo que el récord que obtuvieron los Patriotas la temporada pasada fue gracias al coacheo, porque en cuestión de talento no tenían uno de los peores cuerpos en ala cerrada. Y vamos a empezar con el equipo de Nueva Inglaterra, que era de esos equipos que estaban dentro de los mejores 5 o dentro de los equipos que más dinero tenían, dentro de los 5 que más dinero tenían para gastar en esta agencia libre. Después de la salida de Tom Brady, en donde no se habían enfocado tanto en desarrollar a un quarterback, de repente no encuentran a nadie. Al principio de la semana, fin de semana, deciden que Cam Newton sería ese quarterback, lo vuelven a firmar para este año. Interesante el contrato de Cam Newton, porque al final dicen 15 millones, pero muchos de esos 15 millones se los tiene que ganar Cam Newton en cuestión de lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego, porque él va adquiriendo diferentes bonos, depende cómo vaya actuando, y eso va al final a sumar esa cantidad de 15 millones. Entonces la reestructuración es interesante de Cam Newton, porque eso motiva también al jugador a que si quiero estar en este equipo, me lo tengo que ganar, me tengo que ganar el derecho, y si lo consigo, los Patriotas me van a pagar. Después empezaron a enfocar en las diferentes áreas que necesitaban jugadores que fueran jóvenes, que estuvieran en su segundo contrato y que sus equipos no los quisieran y que ya habían sido probados dentro de la NFL. Y vamos a empezar con la ofensiva, empezando con Jonnu Smith y con Hunter Henry, dos de los mejores alas cerradas que hay dentro de la NFL. No les deciden extender su contrato, jugadores que también han sufrido algunas lesiones también en sus campañas, pero ver a Jonnu Smith dentro de la yarda 20, un jugador que lo puedes mover, lo puedes utilizar como receptor externo, lo puedes utilizar como ala cerrada en diferentes posiciones y crear esos retos personales que le gustan mucho a Bill Belichick y a Josh McDaniel, su coordinador ofensivo, eso le va a ayudar mucho, uno de los mejores dentro de la yarda 20. Y después a Hunter Henry, que también es un jugador productivo, que él te puede bloquear, pero también puede correr excelentes trayectorias. Esos retos personales contra los linebackers los pueden ganar. Y ojo, recuerden que a los Patriotas les gusta mucho atacar el centro del campo, esas trayectorias cruzadas, esas trayectorias a la altura de los linebackers, utilizando mucho el ala cerrada. El año pasado se equivocaron, escogieron a dos alas cerradas, Dalton King y Asiasi. Ninguno de los dos fueron productivos dentro de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Realmente sufrieron en esa posición de alas cerradas, a pesar de que en la posición de ala cerrada escogieron dentro del draft. Bill Belichick ha tenido muchos problemas también para escoger a sus jugadores dentro del draft y no han sido esos jugadores, o me refiero, las primeras rondas o la primera ronda no han sido ese potencial que se espera de un jugador cuando te escogen dentro de la primera ronda, porque siempre que eres el pick uno de tu equipo, necesitas ser ese jugador que pueda cambiar la mentalidad del equipo, ese jugador que sea el game changer, que en cualquier momento pueda cambiar el scout de los diferentes equipos, y no lo ha tenido. Realmente se ha equivocado, no ha escogido bien, o realmente los jugadores al final cuando llegan no se adaptan a la cultura de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora
lo que le gusta, agencia libre, escoger jugadores que ya están probados, jugadores jóvenes también, porque tampoco son grandes, 26, 27 años. El tema de Nelson Agholor como receptor, que también es un jugador que puede ir profundo, que puede ir vertical, pero que te puede atracar el centro del campo. Por el otro lado, Kendrick Bourne, otro de las adquisiciones de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y así dándole las armas necesarias a Cam Newton para que pueda distribuir su juego. Sí, el año pasado no fue la mejor temporada de Cam Newton, realmente tiró muy mal. Yo tampoco confiaba y no esperaba que lo firmaran para este año. Sin embargo, le dan el beneficio de la duda. El año pasado no hubo pretemporada, lo firmaron casi empezando el training camp. Y este año, bueno, ya sabe el playbook, ya sabe la cultura del equipo de Nueva Inglaterra. Bill Belichick habló muy bien de él, de la manera como se prepara, pero todavía me llama mucho la atención ese foco rojo que tengo sobre Cam Newton, si puede ser ese quarterback que pueda llevar a Nueva Inglaterra a postemporada. El año pasado, a pesar de que no tenía equipo, Cam Newton hizo un buen trabajo, sin grandes receptores. Este año ya le dan esas piezas, tienen a Julian Edelman como interno, tienen dos tremendos alas cerradas. ¿Y qué es lo que haces? Al final no vas a exponer a Cam Newton a tirar largo, vertical, a ir profundo en la mayoría de las jugadas. Lo vas a proteger. ¿Y cómo? Con pases a la zona intermedia, con trayectorias cruzadas, atacando a los linebackers y crear esos retos personales. Creo que por eso le traen diferentes armas, confían en que Cam Newton ya conoce el sistema, es un jugador veterano, es un jugador que fue MVP, sin embargo el año pasado no mostró esas cualidades dentro de Nueva Inglaterra, sí mostró las cualidades en donde todavía puede ser un quarterback que puede correr el balón y bueno, y se van a enfocar eso. Me parece que en el draft irán por algún quarterback, seguramente escogerán si les llega Mac Jones, puede ser una de las opciones para Nueva Inglaterra, estar atrás de Cam Newton y bueno, que él sea el quarterback futuro. Pero al principio, ahorita vamos a hablar de la agencia libre y es como ven los Patriotas de Nueva Inglaterra el escoger este tipo de jugadores. Y por el otro lado, a la defensiva, escogiendo Matt Judon, un linebacker exterior, rusher que puede presionar al quarterback. Hace 2 años una tremenda campaña. El año pasado no pudo dar ese paso hacia adelante de lo que se esperaba de él, un pass rusher elite. Sin embargo, es un tremendo atleta y eso es lo que le gusta también a Nueva Inglaterra, escoger este tipo de jugadores, jugadores atletas que los puedes utilizar en diferentes alineaciones, que los puedas colocar como rusher enfrente del guardia, que los puedas poner como rusher afuera del tackle, que pueda presionar por fuera, como linebacker exterior, que lo puedas mover en diferentes posiciones, los puedes poner junto al centro. Entonces, ese creo que es una de las cualidades que tiene Mac Judon y por eso creo que también lo escogieron. Gottschalk, el liniero defensivo también que viene de Miami, un jugador que juega dos huecos, necesitaban a alguien que pudiera detener el ataque terrestre. Y bueno, y creo que es una buena opción. Es un jugador, es un atleta que al final es lo que busca el equipo de Nueva Inglaterra. Jalen Mills en la defensiva profunda. Entonces, en las diferentes áreas escogieron jugadores. Jalen Mills, recordemos que llegó al NFL como corner. No sobresalió, lo cambiaron como safety, tuvo una muy buena temporada la campaña pasada con el equipo de las Águilas de Filadelfia, jugando atrás, ubicándose bien dentro del terreno de juego. Y recordemos que también el equipo de Nueva Inglaterra en esa defensiva que utilizan 5 o 6 defensivos profundos, Jalen Mills también puede jugar en diferentes alineaciones. Si lo bajan a la caja, si puede cubrir al ala cerrada, si lo dejan atrás en el 1 contra 1, si lo ponen de correr en 1 contra 1 contra el ala cerrada. Entonces, esa es la variación y ese es el tipo de jugadores que le gusta a Bill Belichick en este equipo de Nueva Inglaterra. Entonces, abrieron la cartera, dijeron, este año no me quiero quedar atrás, no fui a postemporada, le voy a invertir ahora sí en la agencia libre y vamos a ver qué esperan. A pesar de que también perdieron, David Andrews está en la agencia libre y su centro, y Joe Thuney, que se fue al equipo de Kansas City, que al final no reestructuran su contrato, no le etiquetan como jugador franquicia y bueno, lo dejan libre, confiando en que tiene una defensiva sólida. El año pasado seleccionaron un liniero ofensivo, el de Michigan, que tuvo mucho crecimiento en esa línea ofensiva de Nueva Inglaterra, y creo que van a armar buena línea ofensiva con lo que tienen del año pasado, con algunos jugadores veteranos.
y van a sustituir a esos jugadores que se les van esta campaña. Acaban de traer también a Ted Karras, quien ya había estado en los Patriotas, se fue a Miami, tuvo una buena temporada y ahora regresa porque conoce también el esquema ofensivo de Nueva Inglaterra y eso es lo que buscan. Así que creo que es de lo que más me llama la atención en esta agencia libre, la manera como se empezaron a armar los Patriotas de Nueva Inglaterra, abrieron la chequera y al final siento también que es un reto, ¿no? El tener a Bill Belichick como head coach después de que Tom Brady se fue el año pasado. Tom Brady llegó al Super Bowl, lo ganó con Tampa Bay, los Patriotas no llegaron al Super Bowl. Se empieza a crear en los medios ese tipo de rivalidad, ¿no? De Belichick, Brady, ahora separados, Brady ya consiguió un Super Bowl, ¿quién es mejor? Si el coach, si el quarterback. Y bueno, creo que al final todo eso también lo empiezan a escuchar las organizaciones. Y teniendo el dinero, los Patriotas fueron con todo, quieren armar un tremendo equipo y prácticamente va a ser un equipo nuevo a la ofensiva con muchas piezas a la defensiva. El regreso de Donta Hightower también que optó por no jugar esta temporada. Y bueno, están completos. Me parece que el equipo de Nueva Inglaterra solo les falta ese coreback. No creo que Cam Newton sea ese coreback. Sin embargo, tiene la experiencia y como ya les dije, estuvo el año pasado en el equipo, va a tener pretemporada, conoce el sistema y eso es lo que le va a ayudar. Sin embargo, creo que van a desarrollar a un coreback, quizá escogen a alguien en el draft de este año, pero es uno de los equipos que gana. Y por el otro lado, vámonos a lo que está haciendo también el equipo de Tampa Bay, porque ellos no contratan a nadie, ellos no trajeron a nadie, más bien, ellos se quieren quedar con la base. Y cómo reestructuraron el contrato de Tom Brady para empezar a hacer la... El tema del tope salarial es interesante, cómo empiezan a reestructurar los contratos de los jugadores para tener mayor espacio y poder firmar a largo plazo o por lo menos 2 años a los jugadores claves que iban a estar como agentes libres esta campaña. Entonces deciden reestructurar el contrato de Tom Brady, que es la pieza importante, de ahí empiezan a bajar. Chris Godwin lo etiquetan como jugador franquicia, ese receptor que confía mucho Tom Brady, jugador que puede jugar afuera, adentro, pieza importante en esa ofensiva. Regresará Rob Gronkowski también, que se conoce muy bien en el Super Bowl. No se vio en postemporada, o quizá no se vio atrapando el balón, pero sí bloqueando, y de repente llega al Super Bowl, 2 pases de anotación los que tiene Rob Gronkowski. A la defensiva, una de las mejores defensivas en la NFL, con grandes líderes. Shaquille Barrett parecía que sí, entre el estilo y el afloje, pero Bucanero dijo, yo me quiero quedar con él, yo me quiero quedar con todos esos jugadores que me llegaron al Super Bowl, quiero repetir, y para mí es uno de los favoritos. Le extienden el contrato a Shaquille Barrett y también a Lavonte David, también lo firman por 2 años. Entonces, piezas claves en esa defensiva que los ayudó a ganar el Super Bowl, saben la importancia de esos jugadores y lo que impactaron no solamente durante la temporada, sino también lo que impactaron en el Super Bowl y que le ayudaron a este equipo de Tampa Bay a lograr el campeonato. Es algo interesante lo que hace Tampa Bay, retiene a sus jugadores, mantiene al final todo el grupo o la mayoría de los jugadores que, que los llevaron al campeonato. Y bueno, un gran trabajo el que hace Jason Light para mantener al equipo muy bien conjuntado y con las piezas claves. Hay que hablar, ya que estamos dentro de la conferencia nacional, el tema de Green Bay. Aquí Green Bay con lo que hacen con Aaron Jones, ya es raro que le paguen a un corredor tanto dinero y de repente les reestructuran el contrato. Sabían, estaban en el estilo afloja, al final no etiquetan como jugador franquicia a Aaron Jones, que al final yo lo veo como un arma, un gran arma, no solamente en el ataque terrestre, sino en el ataque aéreo, dinámico, jugador explosivo, un jugador que también lo puedes utilizar en diferentes alineaciones y es un jugador que al final arriesgan por él, pagan por él, le extienden el contrato, dejan ir a Corey Linsley porque ya no pueden reestructurar el contrato del centro, pero confían en que Aaron Jones pueda hacer esa clave, esa arma a la ofensiva que los lleve al siguiente nivel. 2 años han estado en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional, pero no han llegado.
Aaron Jones ha sido una de las piezas fundamentales en esa ofensiva. Dejan ir a Jamal Williams, que se va al equipo de Detroit, y se van a quedar con Aaron Jones y también con A.J. Dillon, que también mostró buenas cosas, jugador que fue escogido en el draft y que esperaban que fuera ese corredor del futuro para el equipo de los Packers. Aaron Jones y A.J. Dillon me gustan mucho lo que hacen ahí en el cuerpo de corredores y la manera como los pueden utilizar al mismo tiempo. A la línea ofensiva pierde una pieza importante, que es la de Corey Linsley, que se va al equipo de los Chargers. Los Chargers necesitaban también ese centro después de que se retira Pouncey. Y bueno, fortaleciendo esa línea ofensiva y lo más importante, proteger a ese coreback que se llama Justin Herbert. Me gustó mucho esa adquisición del equipo de los Chargers y más que nada porque al final el centro es ese coreback en la línea ofensiva, es ese jugador que manda los bloqueos, que sabe cuáles son las tendencias de la defensiva, las maniobras, las técnicas, cómo están colocados y por dónde te van a presionar y de ahí pueden mandar los bloqueos. Jugador que ayuda mucho. Pero bueno, ya que entramos dentro de la conferencia americana, ya que hablamos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, también la llegada de Urban Meyer al equipo de Jacksonville y también un equipo que era el que más dinero tenía para gastar en esta agencia libre y de repente empieza a hacer grandes contrataciones. Arman a su cuerpo de receptores, le empiezan a llegar las armas a Trevor Lawrence, que para mí, bueno, va a ser el pick número 1 global, que lo van a escoger los Jacksonville Jaguars y que están apostando que sea ese quarterback del futuro para el equipo de Jacksonville. Urban Meyer habla muy bien de él y bueno, creo que no hay duda de que será el pick número 1. Entonces le empiezan a reunir varias armas. Primero que nada, etiquetan al jugador franquicia, a Cam Robinson, tackle del lado izquierdo. Necesitamos darle protección. Vamos a escoger un quarterback y va a ser Trevor Lawrence, que es seguramente lo que van a escoger. Ahora le vamos a traer piezas a la ofensiva. ¿Cómo? Le traen a Marvin Jones, jugador explosivo que corre grandes rutas, que te puede ir vertical, y ese cuerpo de receptores, porque se une a DJ Shark, se une a la Vizca Chenault, a Colin Johnson. Entonces, un cuerpo de receptores sólido. Traen a Philip Dorsett, que vamos a ver qué se espera de él. No sé si se pueda quedar dentro del equipo, pero es un jugador de experiencia que ya estuvo en el Super Bowl con el equipo de Nueva Inglaterra, que estuvo también en los Colts, aunque ha sufrido varias lesiones, vamos a ver, pero es un receptor que te puede ir vertical, que te puede desbalancear las defensivas profundas. Otro de las adquisiciones fue Shaquille Griffin. Shaquille Griffin a la defensiva también problemas que hubo, un desastre también en el equipo de Jacksonville, pero la ventaja cuál es que tenían dinero para gastar en la agencia libre. Jugador experimentado, lo traen de Seattle y junto con CJ Henderson o del otro lado más bien de CJ Henderson van a ser piezas importantes. Traen dos safeties también claves en la defensiva profunda, se empiezan a armar, tienen a Josh Allen, jugador que ya va a ser su tercer año, pero que este año puede ser ese game changer. Su primer año fue al Pro Bowl y que puede ser ese jugador que te cambie el ritmo y te cambie las protecciones en la línea ofensiva. Eh, Fuerte el equipo de Jacksonville, Roy Robertson también, que lo traen del equipo de Chicago, traen también a Jamal Agnew para los equipos especiales, entonces muchos movimientos también que hay en Jacksonville, pero todo hay que esperar. El tema de Urban Meyer, cuando tenga todos estos jugadores, más los que vaya a escoger en el draft, la cultura que vaya a formar en este equipo. No es un equipo que quizá vaya a ir este año a postemporada, están arriesgando eso, porque si estás gastando tu dinero, lo estás gastando en este tipo de jugadores experimentados, más lo que venga del draft, rápidamente tienes que cambiar esa cultura y tienes que hacer que el equipo de Jacksonville en unos cuantos meses pueda ser un equipo competitivo y que sea competitivo dentro del sur de la americana. Yo creo que va a ser un proceso, pero vamos a ver con el equipo de Jacksonville que también abrió la cartera y gastó todo. Por otro lado, ya también hablando de la conferencia americana, lo que hace, o no sé qué opinen, lo que hace el equipo de los Titans, arriesgando, van con todo con Bud Dupree. Bud Dupree para mí es uno de los jugadores más dominantes dentro de la NFL como pass rusher, que puede presionar por afuera de los tackles, que puede presionar al quarterback, esa mancuerna con TJ Watt. El problema de Bud Dupree han sido las lesiones a través de los años. Si se mantiene sano, puede ser esa pieza que necesitaba el equipo de Tennessee, que no lo tenía
jugador que pudiera presionar al quarterback. Recordamos el año pasado lo que sucedió. Escogieron a Harold Landry, me parece, hace 2 años para hacer ese pass rusher, ese jugador que pueda presionar al quarterback. Sí ha sido, pero no ha sido, no ha llegado a ese nivel que ellos esperaban de un rusher que te pueda tener arriba de 14 capturas, arriba, por lo menos dos dígitos en la temporada. Entonces van con Bud Dupree, que puede ser esa pieza, ese jugador que te pueda cambiar el juego. Interesante ahí ese movimiento que hace el equipo de los Titanes y me gustó mucho. Además, un jugador agresivo y un jugador que al final puede estar los 3 downs dentro del terreno de juego y que te puede estar presionando constantemente. Otro de las adquisiciones, Danny Autry, fortaleciendo esa línea defensiva, hizo buenas cosas en esa defensiva 4-3 del equipo de Indianápolis. Y ahora vamos a ver en qué alineación, si lo ponen como rusher, también que lo pongan como fuera, porque juegan una 3-4 el equipo de los Titans, y vemos en qué alineación. Hablando de los Titans, que el año pasado trajeron a Vic Beasley, no sucedió nada con él, trajeron otro rusher, me parece, eh, trajeron a Jadeveon Clowney y nada con el equipo de los Titans. Ahora sí arriesgan, van fuertes, van con Autry, van con Bud Dupree y traen en la defensiva profunda que también sufrieron algunas pérdidas y que esa defensiva estuvo altibajos. Traen a Janoris Jenkins, que tuvo una buena campaña en el equipo de los Santos de Nueva Orleans con ese buen grupo de defensivos profundos en Nueva Orleans. Así que también lo que hace Tennessee me llama la atención, me gusta mucho porque eran las necesidades, algo que necesita, algo que le hacía falta al equipo de los Titans, presionar al quarterback, porque puede ser una defensiva sólida que tienen varias piezas importantes en el cuerpo de linebackers interiores, en la zona profunda, pero necesitaban ese jugador que te pudiera cambiar el ritmo del partido, que pudiera cambiar los esquemas para protección de pase de los rivales, y creo que Bud Dupree puede ser esa pieza importante. Eh, los Chiefs, también con poco dinero, dejan ir a Damian Williams, que regresaría este año después de que optó por no jugar. Se quedan con Darrell Williams, que el año pasado tuvo una buena campaña y que demostró poder ser ese corredor suplente, pero el que me gusta mucho, Joe Thuney. Dejan ir a Mitchell Schwartz y Eric Fisher. Vamos a empezar a hablar de esa línea ofensiva que los dejan ir y que muchos hablaban por qué no escogen un tackle ofensivo. Joe, empiezan a armar esa línea ofensiva también de las necesidades, porque también fue un desastre y lo vimos en el Super Bowl, estuvieron presionando a Patrick Mahomes, y eso demuestra que solamente Mahomes no puede ganar los partidos, necesita protección de la línea ofensiva. Se le dan dos piezas claves, Eric Fisher y Mitchell Schwartz, los dos tackles. Los dos no estuvieron en el Super Bowl por lesiones. Mitchell Schwartz perdió la mayoría de la temporada. Hacen cambios, hacen rotaciones, pero el tener a Joe Thuney, que te puede jugar como guardia del lado izquierdo en una ofensiva que utilizan mucho esas jugadas de trampa, esas jugadas de power, esas jugadas de RPOs también, engañando con los linieros ofensivos, un jugador líder, empiezas a armar esa línea ofensiva poco a poco desde el interior y después te vas a enfocar en el exterior, buscarle protección a Kansas City por fuera, que no presionen a Patrick Mahomes por fuera. Por lo más importante, ellos se están enfocando por el centro del campo con un guardia del lado izquierdo como Joe Thuney, que también ha sido un jugador All Pro. Me gusta mucho, me llama la atención. No pensé que fueran por guardia, pensé que iban a arriesgar a alguien y tenían a Trent Williams por ahí que estaba disponible, pero bueno, al final no lo van a dejar ir los 49ers, pero no escogen ese tackle ofensivo que al final lastimó mucho esa posición en el Super Bowl y que estuvieron presionando mucho al quarterback de los Chiefs de Kansas City. Y ya que estamos hablando de tackles y el que se convierte en el mejor pagado, en el tackle mejor pagado, ya habían reestructurado el contrato de David Bakhtiari durante la temporada de la NFL y llega la agencia libre, Trent Williams. Sí, no se va a otro equipo, pero el equipo de los 49ers lo hacen el tackle mejor pagado dentro de la NFL, le extienden el contrato 6 años más, se quedará en el equipo 32 años. Es un jugador que sabe cuidar su cuerpo, que sabe ser profesional, es veterano, no sé si alcance a jugar esos 6 años, creo que sí, por la manera como se ha preparado, ha sufrido lesiones cuando estaba en el equipo de Washington, pero en San Francisco es dominante y para mí se me hace
el mejor tackle disponible que estaba en esta agencia libre. Un gran movimiento el que hacen los 49ers porque saben de lo importante que es tener una línea ofensiva con corredores promedios buenos que los puedes hacer buenos gracias al bloqueo de la línea ofensiva, y sabe Kyle Shanahan que teniendo a Trent Williams, que es dominante dentro de esa línea, que se adapta muy bien a ese esquema ofensivo del inside zone, outside zone, en donde tienen que mover rápidamente los pies, tienen que ganar posición en protección de pase. Creo que es una gran adquisición, pero no solamente eso, también traen a Alex Mack, también otro veterano que ha estado en dos equipos dentro de la NFL, que estuvo en el equipo de Atlanta, y lo traen. Está en una posición también de centro dominante que pudiera controlar esa línea ofensiva. Entonces, invierten fuertemente en el core de esa ofensiva, que es el bloqueo de zona que utiliza mucho el equipo de San Francisco, e invierten en esa línea ofensiva con un centro y su tackle del lado izquierdo. Buenos movimientos el que hace San Francisco. Ahora veremos qué hace dentro del draft, porque también necesitarán reforzar ese cuerpo, ese perímetro, ese cuerpo de defensivos profundos. Tienen receptores, tienen a Deebo Samuel, que debe regresar después de la lesión, tienen a Brandon Ayuk. Entonces, es un equipo que sí les faltaba y habían perdido piezas en esa línea ofensiva. Entonces es también de lo sobresaliente que hubo dentro de esta agencia libre. Los Jets de Nueva York, también algo aquí curioso. Vamos a ver qué va a suceder con Sam Darnold, se van a quedar con él. Y aquí la duda es, y escuchaba a Michael Lombardi la otra vez hablar sobre eh, Joe Douglas, que a él le pagan 6 millones y le pagan 6 millones por tomar este tipo de decisiones. ¿Con quién va a ir? ¿Con quién te vas a arriesgar? ¿Quién crees que vaya a ser ese quarterback? Si es Sam Darnold o vas a escoger en el draft, porque viene Zach Wilson, un quarterback que también le gusta mucho al equipo de los Jets, que me parece que es el segundo quarterback que se va a ir atrás de Trevor Lawrence. Y si va a ser ese quarterback que vas a arriesgar por un novato, por un jugador egresado apenas del colegial, o un jugador que ya está probado dentro de la NFL, traes a nuevo head coach, traes a nuevo coordinador ofensivo con Matt LaFleur, traes un coordinador ofensivo que lo puede desarrollar físicamente, atléticamente, y además lo vas a adaptar a un sistema completamente nuevo, un sistema similar al de Kyle Shanahan que viene de ese árbol, Matt LaFleur, y esa es la decisión interesante. Y aquí la pregunta es, ok, tienes a dos corebacks, uno ya probado con Sam Darnold, que también fue primera selección, y tienes a Zach Wilson. ¿Realmente Zach Wilson está muy arriba de Sam Darnold o están muy parejos y un poco arriba? Esa es la decisión interesante que hace el equipo de los Jets y que tendrá que pensar y tendrá que evaluar muy bien esa posición de mariscal de campo de aquí hasta que venga el draft y ver las decisiones que vaya a tomar. Y si vayan a hacer algún cambio con Sam Darnold, que eso anticiparía completamente lo que vayan a hacer dentro de este draft 2021. Pero ya empiezan a armar a su ofensiva, algo de lo que se hablaba, que no tenían piezas como receptores. El año pasado escogieron a Denzel Mims y poco a poco fue creciendo dentro de la temporada, se fue adaptando a, a la ofensiva. Este año yo creo que va a tener mucho más mayor juego. Me gusta mucho, yo lo estuve evaluando y me gusta mucho la velocidad que tiene vertical, cómo gana los balones 50-50 Denzel Mims. Tiene a Jamison Crowder que te puede jugar adentro, que lo puedes utilizar en el movimiento, pero además traes a Corey Davis. Corey Davis, que el año pasado tuvo una tremenda campaña, su mejor campaña dentro de la NFL después de haber sido escogido en primera ronda con el equipo de los Titanes. Y creo que empiezas a armar y le empiezas a dar armas a tu coreback. Corey Davis, una pieza clave en esta ofensiva, y creo que puede ser ese jugador. Tiene el talento en cuestión de atributos físicos. Tú lo ves, un receptor alto, un receptor rápido, un receptor que se puede plantar, salir de su corte, corre buenas trayectorias, tiene buenos movimientos, tiene buenas manos, pero le falta ser más profesional. El año pasado demostró que puede ser ese jugador pro, pero hay que elevar, porque tiene, de verdad, si ustedes lo ven, cómo corre sus rutas, lo ves físicamente. No vino a una universidad grande,
pero tiene sus atributos físicos, genéticamente está listo, ya fue probado dentro de la NFL, ya tiene la experiencia, ahora tiene que dar ese paso y creo que en el equipo de los Jets lo puede darse, puede ser ese jugador que pueda desbalancear y que pueda crecer y que se pueda ver esa diferencia de cuando estuvo en Titanes a cuando está en Jets, pero está en él, ¿eh? Los atributos físicos los tiene en cuestión de habilidades físicas, manos, rutas, velocidad, cambios de dirección, tiene todos los atributos que buscas con un receptor y puede crecer dentro de los Jets de Nueva York. Y también este equipo de Nueva York, de los Jets, ahora se enfocan en la defensiva. Necesitaban también alguien que pueda presionar al quarterback. Necesitan fortalecer esa línea defensiva. Y bueno, ya hicieron el trabajo, traen a Carl Dawson. Carl Dawson es de esos jugadores que quizá pueda jugar solamente en tercera oportunidad, pero me acuerdo cuando llegó a Cincinnati, su primer año, fue un jugador que estaba dentro del terreno de juego, estaba en tercera y conseguía una captura. No sé si consiguió 8 capturas, me parece, ese año de novato. Y es un jugador que es explosivo, que poco se habla de él, pero también algo similar a Corey Davis. Tiene todos los atributos físicos, tiene que estar dentro del terreno de juego y tiene que ser constante jugada tras jugada. Ese jugador valioso, porque al final en cuestión de atributos físicos, atléticamente, es un jugador dotado, es un jugador rápido, es un jugador que en el primer paso le gana el tackle ofensivo, que tiene diferentes movimientos, se puede desarrollar y con Robert Saleh como su head coach y también que va a ayudar mucho a la defensiva, lo pueden desarrollar para que sea ese pass rusher en esa defensiva de 43 que utiliza Robert Saleh o que utilizó dentro de San Francisco, que pueda hacer ese a la defensiva, que te juegue afuera de los tackles y que pueda presionar rápidamente al coreback. Y también traen a Jared Davis, que él estuvo en el equipo de Detroit, un linebacker central, un linebacker que se mueve bien, lee muy bien, baja muy bien. Quizá el año pasado no tuvo su mejor temporada, pero los primeros 2, 3 años en el equipo de Detroit me llamó mucho la atención el ver video de él, cómo estaba en varias jugadas atacando. Otro jugador que también tiene esos instintos de fútbol americano, que es un linebacker de la vieja escuela que baja rápido a taclear, pero es muy sólido en contra de la carrera. Es alguien que te puede ser ese líder. Si regresa CJ Mosley, junto con CJ Mosley pueden ser esos linebackers interiores que necesitaba el equipo de los Jets y que pueda controlar el ataque terrestre de los rivales, bajar rápidamente y cerrar los huecos. Entonces, los Jets empiezan a armar. No como quisiéramos, todavía falta ver qué vaya a pasar, a quién más traen, porque tienen dinero para gastar. También estaba colocado dentro de los 5 equipos con más dinero para esta agencia libre. Entonces, bueno, esos son algunos movimientos dentro de la agencia libre. Todos los equipos ya también empiezan a ver también su tope salarial, cómo están, empiezan a invertir. Los Santos de Nueva Orleans han reestructurado contratos de algunos jugadores, han cambiado a otros. El equipo de los Raiders traen también a un pass rushers. Cincinnati también se empieza a armar. Aquí lo que me llama la atención de Cincinnati es que no he visto cómo que armen esa línea ofensiva. Necesitan darle protección a Joe Burrow porque tienen un quarterback que el año pasado demostró que puede ser elite en la NFL, fue escogido en la ronda 1, desgraciadamente se lastimó, pero le tienes que dar protección a tu quarterback. Regresa Jonah Williams, quien fue la primera selección, pero perdió la temporada. Entonces, hay que darle protección a Joe Burrow y tienen que enfocarse en esa línea ofensiva. Sí, vamos a ver qué sucede ya oficial. Miércoles 17 de marzo es el día oficial de que empieza la nueva temporada de la NFL y empiezan ya a firmar los contratos y todas esas negociaciones que ya se empezaron a platicar y que ya platicamos en este programa. Nos extendimos un poco, pero espero que me dejen todos sus comentarios, qué opinan, cómo les fue a su equipo o cualquier pregunta que me quieran hacer aquí en redes sociales. Soy Carlos Rosado, los invito a que me sigan también en mis redes sociales, en Twitter, TikTok y en Instagram estoy como @carlosrosadoV. Estoy en Facebook como Carlos Rosado 15 y en YouTube denle like, suscríbanse al canal y reciban las notificaciones como Carlos Rosado Sports. Un fuerte abrazo, saludos.